mejor alabanza, recibe nuestra exaltación, mi gran Dios. Hemos reunido, Señor, en esta oportunidad, nos hemos acercado para darte gloria, darte honras, pues nos acercamos con corazones, Señor, sinceros, humillados y arrepentidos ante ti, mi gran Señor. Pedimos que hagas obras maravillosas y que tu palabra, Señor, pueda llenar el corazón, que tu palabra haga la obra por la cual tú la envías en esta oportunidad. Te damos a ti el honor y solo a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a cerrar lo que es esta etapa de lo que es la doctrina de los ángeles. Últimamente hemos estado los jueves desarrollando esta doctrina. Y los últimos jueves hemos estado centrados propiamente en lo que es el acontecer satánico y todos sus demonios. Por cierto, pues se volvió interesante el tema y al final nos extendimos quizá un poco más de lo que se había previsto. Anteriormente pues estuvimos hablando acerca de las formas como él ataca a la iglesia, cómo es que él está en contra de los hijos de Dios. Pues decíamos que él es el oponente número uno de Dios y por lo tanto pues ataca a su pueblo, ataca a los que son de Dios, se opone a todo lo que es obra de Dios y hablamos de varias formas de cómo él ataca a la iglesia, pero quedó pendiente lo de que es la posesión satánica. Estos temas son complicados, estos temas son bastante delicados. Porque mis hermanos, cuando hablamos de esto, estamos conscientes que nosotros no hemos venido para dar ningún tributo a Satanás, sino que hemos venido para exaltar al que todo lo puede. Hemos venido para darle honras y glorias al Dios Todopoderoso, al que ha vencido en la cruz, al que exhibió públicamente a los principados y a las potestades. A ese hemos venido a darle nuestra mejor alabanza y adoración en esta preciosa noche. Demos alabanza y demos gloria porque Él es nuestro Señor. Cuando tratamos estos temas es de estar en oración. Siempre que se tratan temas como estos o estudios acerca del libro de Apocalipsis, siempre hay oposición. Y espero que la iglesia esté sabedora de eso, ¿verdad? Porque si uno está descuidado, de repente ni cuenta se va a dar cuando el mismo enemigo lo tendrá por ahí, ¿verdad? En su juego que él quiere que esté en la iglesia o que estén los creyentes. Pero repito, nosotros debemos estar despiertos y estamos sabedores de que los ataques del enemigo vienen para la iglesia. Y lo dije la vez anterior, no vamos a estar amedrentados. No va a estar usted temblando, más bien lo que tienen que temblar son los enemigos de Dios. Porque con nosotros está el vencedor, con nosotros no está alguien derrotado, está el que venció a la muerte, que venció al sepulcro, que venció a los principados, venció a las potestades y venció a Satanás y está bajo sus pies. Eso dice la Biblia. Si nosotros creemos a estas declaraciones, mis hermanos, vamos a estar más preparados para hacer frente a las acechanzas del enemigo. Cuando algo se presente, repito, usted no va a estar pensando, esta es la persona, este es el hermano, esta es la hermana, o este es fulano de tal. No, es el enemigo tratando de hacer quedar mal a la iglesia del Señor. La posesión satánica, creo yo, es el ataque más fuerte del enemigo en contra de los humanos. ¿Por qué? Porque cuando hay posesión satánica, esta posesión anula lo que es la personalidad humana. Prácticamente quienes se manifiestan y quienes se expresan a través de la persona poseída no es la persona en sí, sino que son los demonios. Dije que es delicado este tema y espero darme a entender que sea el Espíritu de Dios el que dé las palabras que Él quiere que nosotros oigamos hoy. Porque mis hermanos, una persona poseída es anulada de su razón, es anulada de sus sentimientos, es anulada en su personalidad, en su forma de actuar, en su voluntad. El relato que hemos leído hoy es un ejemplo muy claro
por cierto, de ese hombre que fue anulado completamente en su personalidad, no por un demonio, sino como usted pudo leer, dice que fue una legión la que se había apoderado de ese hombre. Hablar de una legión es hablar de aproximadamente 6,000 demonios, que no se entiende cómo es que sucedió eso, porque de otras personas se habla que un demonio les atormentaba, que 2 o que 5 o que 7, dice en una oportunidad. Pero piensa en ese hombre que eran 6,000 demonios aproximadamente que lo tenían controlado. Hay razón para ver cómo él se comportaba. Prácticamente no era un humano ya, era un animal completo, o peor quizás que un animal. Eso es lo que hace el enemigo. Pero Dios lo reprenda en esta noche, porque dije que hemos venido a adorar el nombre poderoso de Dios y a desenmascarar las obras que Él hace, porque Él no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Esa es otra cosa que debe quedar clara de principio. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo dentro de sí. Eso es algo especial. Entonces, en la Biblia, hermanos, hay aproximadamente 12 ejemplos claros acerca de posesión demoníaca, hablando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. 12 ejemplos claros de posesión demoníaca y las respectivas liberaciones, por supuesto. Claro, se habla más en general de algunos que fueron también, que estuvieron poseídos, pero no se dice que fueron libertados. Pero en 12 oportunidades sí se dice. Y yo quiero centrarme en esta oportunidad por lo menos en 2 que son muy conocidas del ministerio del Señor. Se habla de varias, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que a Saúl lo atormentaba un demonio, después de que él era un hombre lleno de Dios, que recibió el Espíritu Santo, que fue elegido como el primer rey de Israel, que era el hombre más valiente de aquel tiempo, pero que después, por darle la espalda a Dios, un espíritu demoníaco lo atormentaba, dice la Biblia. Y usted puede ver que alguien dominado por un espíritu inmundo, que también se le llama así, no va a actuar de buena gente, no va a querer hacer favores a otras personas, no va a querer ayudar a otras personas, todo lo contrario, va a querer afectar a otras personas y va a querer incluso quitarle la vida a las personas. Eso es lo que hizo Saúl, no solo una vez. Dice la Biblia que en varias oportunidades intentó quitarle la vida a David, que era el sucesor en el reinado de Israel. Lo quiso enclavar, ¿verdad?, con su lanza. Y si no hubiera sido porque David era un ágil, valiente, siervo de Dios y también lleno del Espíritu Santo, que estoy más seguro que por eso era, no le pudo quitar la vida, ¿verdad? Entonces él desvariaba, y cuando los demonios lo atacaban, tenía que el Davidcito tocar su arpa, ¿verdad?, y cantar y exaltar el nombre de Dios. Por eso es que exhortamos, ¿verdad?, los del ministerio de alabanza, que estemos listos, no para pelear con nadie, no para discutirse entre ellos mismos, sino que estemos listos para exaltar el nombre poderoso de Dios, porque para eso los ha levantado Dios, ¿verdad? Para eso. Entonces hay que exaltar el nombre de Dios, porque ante la alabanza el enemigo va a huir. Ante la exaltación al Dios verdadero, el enemigo va a huir. Pero si yo estoy peleando con los demás, ¿cómo va a huir el enemigo? ¿Verdad que no? Tenemos que estar nosotros en un acuerdo total, ¿verdad? Porque de aquí para adelante se ministra y no al revés, ¿verdad? Esto es un conflicto. Hay personas que incluso a su servidor le han dicho, no, es que esto, dicen, del mover de Dios, esto no es contagiable. Dicen ellos, esto no se puede transmitir. En cierto sentido tienen razón, porque cada persona es responsable de su búsqueda a Dios. Pero quiero decirles algo especial: la presencia de Dios se puede percibir, y cuando alguien es lleno del Espíritu Santo de Dios, también contagia a otras personas, y se puede sentir la presencia de Dios, así como esta noche en este lugar. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. De modo que hay que meterse con Dios. Resulta entonces que Saúl era uno de los que eran atormentados, pero en el Nuevo Testamento se habla de algunas posesiones y liberaciones de parte del Señor. Se habla de 7. Por ejemplo, un hombre dice que estaba con un espíritu inmundo en Capernaum, en Marcos 1:25. También había otro endemoniado, ¿verdad?, que esto lo voy a dejar por último.
El endemoniado mudo, dice también que estaba ahí y fue libertado por el Señor en Mateo 9:33. También había una niña endemoniada en Mateo 15:28. Había también un endemoniado que era sordo y ciego, según Mateo 18:22. Pero hay dos que yo quiero tratar hoy, y uno es el endemoniado gadareno. ¿A dónde está su relato? En Mateo 8:32, en Marcos 5:8 y en Lucas 8, que es el pasaje que hoy leíamos. Solo quiero que vea algunas características que este hombre presentaba, y después vamos a también a ver cómo es que fue después que fue libertado. Hay algunas características que se mencionan aquí. Dice que este hombre era un hombre feroz. Ahí puede ver usted como dice que lo habían apresado con cadenas, lo habían apresado con grillos, ¿verdad? Lo hemos explicado que era una especie de, como de que se amarraban, ¿verdad? Y tanto en las manos como en los pies, para que estos pudieran estar bien encadenados, bien seguros y no se pudieran ir. Pero ese hombre que estaba dominado por esa legión, que ya lo explicamos, dice que esas cadenas no eran nada para él. Esas cadenas eran reventadas, eran rotas por él, porque no era la persona, repito, ¿verdad? Eran los demonios. Ese hombre era feroz. Ese hombre, quizás al nomás verlo, en lo humano, mis hermanos, espantaba. Ese hombre daba miedo, ¿verdad? Solo piense usted en un loco. Si las personas cuando miran a alguien que viene por ahí un poco despeinado, ¿verdad? Y con una piedra en la mano y con hilachas de ropa, le aseguro que rápido se esconde, ¿verdad? Para que no le vaya a hacer algún daño. Pero este hombre andaba desnudo, peor todavía, ¿verdad? Este hombre daba más terror. También dice que había roto todas las cadenas, ¿verdad? Que le ponían en las manos. 3, vivía en los sepulcros. ¿Quién va a ser aquel, verdad? Que en sus cabales va a ir a los cementerios. Hasta temor les da a algunos ir a los sepulcros, ¿verdad? Y en las noches, imagínense. Solo alguien que de verdad no estaba loco completamente, sino más bien estaba más que loco todavía, porque el poder de Satanás lo tenía hacia ese hombre. Ahí vivía. No solamente dormía, sino que ahí vivía, en los sepulcros. 4, dice que gritaba y daba voces y se cortaba con las piedras. O sea que este hombre era un espectáculo, hermanos. Así, ¿verdad? En negativo, era un espectáculo completo el poder verlo. 5, andaba desnudo, dice, y era controlado por 6,000 demonios aproximadamente. Y número 6, dice que había estado poseído por mucho tiempo. Tendríamos que leer para entender un poquito más los 3 relatos. Le invito a que en su casa usted pueda leer los 3 relatos. Lo que dice Mateo, lo que dice Marcos y lo que dice Lucas. Admirable, pero el evangelio más corto, que es Marcos, es el que más explica este relato y da muchos detalles, ¿verdad? Son 20 versículos que le dedica solamente a este relato, Marcos, ¿verdad? Y el siguiente que le dedica un poco más es Lucas. Pero todas estas cosas que se mencionan acá, hermanos, es lo que había sucedido con este hombre. Pero algo que me llama la atención es que este hombre, con todas esas características que acabamos de leer y que les acabo de relatar así en resumen, dice que cuando el Señor llegó, ¿verdad? Porque iba cruzando el mar de Galilea o el lago de Galilea, y cuando él llega a la tierra de los Gadarenos, dice que este hombre que tenía todas esas características corrió ante Jesús. Pero lo hermoso es que no corrió para atacarlo, porque los demonios conocen a Jesús. Y qué vergüenza, ¿verdad? Para algunos creyentes que no conozcan bien a Jesús, porque los demonios sí conocen a Jesús. Y el Hijo de Dios debe conocer quién es su Salvador, porque nosotros no hemos conocido a cualquier hombre, sino que conocemos al Dios hecho carne, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. No es una persona común y corriente, es el que ha existido desde la eternidad. ¿Cuántos le conocemos, hermanos? Porque yo he conocido a ese poderoso Salvador. Es poderoso Salvador. Ese no era un hombre común y corriente. Y cuando el hombre que estaba endemoniado, este de Gadara, vio que Jesús venía bajándose de la barca, corrió ante él, pero ya no para hacerle daño o para tratar de hacer algo porque a las personas las aterrorizaba, sino que dice que se postró delante de él.
Por eso dije que no son los hijos de Dios los que se van a amedrentar, sino que es el enemigo el que se va a amedrentar ante el poder de Dios. Se arrodilló y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Oiga, que ni siquiera le dijo solamente Jesús, ¿verdad? Su nombre humano que le habían puesto. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hijo del Dios Altísimo. Él lo conocía, porque explica el evangelista, en este caso Lucas, que dice que le decía: sal de él, espíritu inmundo, ¿verdad? Lo estaba reprendiendo. Por eso se dice, yo no voy a estar en contra de lo que se haga o se quiera hacer en algunos lugares en contra de las liberaciones, o al hablar de la liberación, pero sí entendemos que toda liberación verdadera se va a operar en el nombre de Jesús. De ahí todo lo demás que se pueda hacer o que se le pueda agregar, esos son componentes, ¿verdad? Porque hay gente que hace grandes espectáculos y shows, y yo no hallo a Jesús haciendo shows. Sencillamente los reprendía, ¿verdad? ¿Los va a reprender en el nombre de una persona? No, en el nombre de Jesús. Así es la liberación. Ahora, que si va a usar aceite como símbolo u otras formas, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el nombre de Jesús. Entonces vean, llegó y corrió, y este hombre se postra ante los pies de Jesús. Y Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y ahí vemos que él le da el nombre, ¿verdad? Dice que es una legión. Pero quiero que veamos la parte final, porque quiero hablar de la otra ocasión o del otro acontecimiento. La parte final de este relato, después que había sido libertado él, dice que ellos, los demonios, le pidieron, ¿verdad?, que les permitiera entrar en aquellos cerdos y que no los enviara al abismo. Ellos saben todo lo que Dios ha determinado para ellos, y la iglesia instruida debe saber eso también. El lugar para los demonios es el abismo. El lugar para los demonios es la condenación eterna. Pero ellos no querían ser lanzados a ese lugar todavía, y le pidieron permiso al Señor de ir a los cerdos. Y el Señor, que es bueno, se los permitió, ¿verdad? Porque todavía no era su momento. Y se van y se ahogan los cerdos. Y aquí a mí me impacta mucho esto. Y los que apacentaban los cerdos, dice el versículo 34, dice que cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Oiga lo que pasó: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo estaba él? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Así estaba. Un hombre que no lo detenía nadie, ni que lo amarraran, ni que lo encadenaran, ni que le pusieran grilletes, y que era un loco completo. Y después que lo vieran ahí, que estaba sentado y que estaba vestido, ¿verdad? Así como están hoy los hijos de Dios. La comparación que la voy a hacer con cuidado, porque no es que yo esté diciendo que usted esté endemoniado, aunque las personas muchas veces estuvieron influidas por demonios antes de conocer a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos cambia total. ¿Sí, amén o no amén? Él nos cambia total. Y de modo que el creyente después está vestido, bien vestido, y está en su juicio cabal. No estamos pensando, es que no sabía lo que hago, ¿verdad? Ya no me acuerdo lo que pasó ayer. Nos acordamos bien, ¿verdad? Porque no estamos ebrios. Entonces, en nuestro juicio cabal, estamos bien vestidos, estamos en nuestro juicio cabal y aprendiendo a los pies de Jesús. Todas las demás gente tuvieron miedo. Y me impacta que dice que cuando vieron ellos todo eso que había ocurrido, a Jesús, mis hermanos, si nosotros fuéramos hoy y entendemos bien lo que Jesús hace en nuestras vidas, le dijéramos: Jesús, por favor, quédate más días aquí con nosotros. ¿Sí o no? Cuando hay una presencia maravillosa de Dios, nosotros decimos: Señor, que nuevamente se vuelva a repetir esto. Que volvamos a experimentar el Espíritu Santo de Dios. Pero estas personas, dice que cuando vieron lo que había acontecido con ese hombre que estaba ahí tranquilito, viendo a Jesús, oyendo su palabra, bien vestido y con su juicio cabal, dice que le dijeron: vete de nuestros contornos, Jesús. Como que nosotros cuando experimentamos el poder de Dios dijéramos: uy, ¿cómo estuvo eso? Yo no entendí, ¿verdad?, qué es lo que pasaba ahí.
Yo no entendí cómo es que libertaron a una persona de una opresión demoníaca. Yo no entendí cómo es que oraron por una persona y fue sana por el poder de Dios. Eso me da miedo a mí, eso me da temor. Entonces mejor no, a esa iglesia mejor ya no voy, ¿verdad? Porque a saber qué es lo que hacen ahí. Como que eso hiciéramos nosotros, ¿verdad? No, cuando veamos que Dios está obrando en su iglesia, entonces acerquémonos más. Porque entendemos que es una iglesia en la cual el Espíritu de Dios está obrando. ¿Y qué haríamos nosotros aquí solamente dando charlas a las personas y solamente lo que puede hacer el pastor ocurriera aquí? O lo que pueden hacer algunos líderes de ministerio. Entonces es un club, lo dije yo la vez anterior, ¿verdad? Pero si es la iglesia de Cristo, Él va a seguir haciendo obras maravillosas. Y eso es lo que creemos. Entonces esa gente lo echaron. Pero ahí está como una contradicción, un contraste, mejor dicho, entre los que no entendían la manifestación de Dios y entre la gran gratitud que había en el hombre que había sido libertado de su opresión. Es que, mis hermanos, alguien que de verdad entiende lo que Dios ha hecho en su vida, a ese nadie lo va a detener. La gente le pueden acusar y le pueden hacer un sinfín de cosas, pero como él sabe lo que antes era y lo que ahora es por el poder de Dios, nadie lo va a detener. Va a seguir exaltando el nombre poderoso de Dios, aunque los demás le digan cállate, porque ha entendido que hay un Dios que es todopoderoso. ¿Cuánto lo hemos conocido, hermanos? Ese Dios maravilloso. Es maravilloso. Aquellos lo echaron. Pero dice que el versículo 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús le despidió diciendo, Jesús tenía otros planes para él. Este hombre no tuvo el privilegio como Pedro, como Juan, como Jacobo, como Judas y los otros apóstoles, ¿verdad? De andar con Jesús. Jesús tenía otros planes para él. Le dice el 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por cada ciudad o por toda ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿No será que a eso nos ha mandado el Señor a nosotros? Yo creo que sí. Después de habernos perdonado nuestros pecados y de haber cambiado nuestra antigua manera de vivir, hoy Jesús lo que quiere es que nosotros vayamos a las demás personas, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y toda la gente que podamos y que le contemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Aquí no hay nadie que Dios no haya obrado en su vida. Aquí todos hemos sido receptores de los favores y misericordias de Dios. Incluso los inconversos reciben las misericordias de Dios, de cierto modo, ¿verdad? Porque dice que reciben la lluvia, reciben el sol, reciben el aire, la gracia común de Dios está con ellos. Pero el creyente ha recibido el milagro más grande en su vida. Haber sido perdonado de sus pecados, haber sido limpiado, haber sido regenerado, haber sido cambiado y que su rumbo que iba a la condenación eterna hoy no va hacia abajo, hoy va hacia el cielo de Dios. Eso es maravilloso. Y eso hay que publicarlo, eso hay que contarlo. Pero pasemos al otro relato. Este otro relato lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer en esta oportunidad. Dice que este era un muchacho, este era un niño, en Marcos 9. Son los dos relatos más terribles que se encuentran aquí. Marcos 9, del versículo 14 en adelante. Según el contexto de los tres evangelios, unos dicen que era un lunático. Oiga, por eso no permite usted que le digan lunático, ¿verdad? Y tampoco no dé la pauta para que le digan lunático, ¿verdad? Porque lunático significa endemoniado también. Eso dice todo el contexto. Se lee también en su casa lo que dicen los tres evangelios, lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas. Pero vamos a leer lo que dice Marcos. Marcos 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, o sea, llegó Jesús, venía del monte de la transfiguración, vio a una gran multitud alrededor de ellos, de los discípulos,
Se habían quedado 9 abajo y él había subido con 3, con Pedro, Juan y Jacobo. Y dice que los escribas estaban disputando con los discípulos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo, a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Más adelante dice que también era sordo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Oiga, qué terrible eso. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. De esa palabra nos apropiamos también nosotros, ¿verdad? Él inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. O sea, que le aumentara su fe. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu inmundo y sordo. Ahí dice que no solamente era mudo, sino que sordo también. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Oiga qué concluyente las palabras del Señor. No solo lo expulsaba por un momento, sino que definitivamente, para que no lo poseyera de nuevo. Hay oportunidades en las que se ora por personas y son libertadas. Pero si las personas no reciben a Jesucristo como su Salvador, luego los demonios vuelven a entrar. Eso se ha visto en algunas oportunidades. No es que no haya operado la liberación, ¿verdad? Lo que pasa es que son rebeldes a Dios y se alejan de nuevo y entonces se vuelven a endemoniar. Hay que tener cuidado. Entonces dice: entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué tiene que hacer la iglesia entonces? Tiene que orar y tiene que ayunar. Desde hoy voy a invitar a la iglesia que entremos en esa campaña de oración en las madrugadas. Claro que yo sé que algunos líderes ya lo están haciendo, porque los líderes principalmente son los que están clamando al Señor por toda la iglesia, ¿verdad? Pero hoy invito a toda la iglesia de manera pública que entremos en un tiempo de oración y, si es posible, de ayuno por las madrugadas, ¿verdad? No se va a quedar viendo usted solamente: que se alejó tal hermano y qué le pasará. Inútil es, ¿verdad? Y que aquí, que allá. No, ore por él mejor, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? No, es que tiene este problema, tiene el otro, y la otra familia, es que esto, y que es rebelde la esposa y que no quiere congregarse. O al revés, ¿verdad? La esposa viene y el esposo no se acerca. No, ¿sabe? Hay conflictos, hay problemas, hay cosas que están sucediendo en el ámbito espiritual y nosotros no las vemos. Pero la iglesia despierta sí va a clamar unos por otros y vamos a reclamar a esas personas que estaban aquí y que se han alejado, y pronto las vamos a ver de nuevo, porque Dios es el vencedor. Gloria a Dios. Amén. Cuando hay perturbaciones, hay personas a veces que han testificado que ni siquiera en la oración se sienten bien. Son perturbaciones. Cuando todas las cosas están normal y usted siente que hay una tristeza en su corazón o siente cosas en su mente, son perturbaciones. No estoy diciendo que esté poseído, ¿verdad? Porque el cristiano que tiene el Espíritu Santo no lo puede poseer un demonio.
pero son perturbaciones del enemigo. Entonces, cuando usted mire todas esas cosas, más metas en la oración, ¿verdad? No nos vamos a quedar ahí esperando ver lo que el enemigo más va a hacer, sino que vamos a estar despiertos, ¿verdad? Despiertos. Así es. Entonces este muchacho dice que desde tempranito, desde muy niño, lo perjudicaba ese demonio. Rápido les digo algunas características. Dice que estaba poseído desde la infancia. Desde niño leíamos ahí. 2, dice que el demonio lo lastimaba y lo golpeaba. 3, dice que era tirado en el agua o en el fuego con el propósito de que se muriera el niño, ¿verdad? Porque los demonios no mueren. 4, sufría de convulsiones severas. 5, era tirado en el suelo violentamente. Y 6, quedó como muerto. Pero la historia usted sabe que no terminó ahí, ¿verdad? El enemigo trató, ¿verdad? Y dijo, aquí me lo termino, aquí murió. Por eso es que hay personas que relacionan lo que es la posesión demoníaca con la epilepsia. No es que quiera decir yo en esta oportunidad que exactamente es, pero es similar. Pero bueno, por cierto que hay gente de la medicina que podría ayudarnos también. No es que sea exactamente, ¿verdad? Que una posesión demoníaca sea lo mismo que la epilepsia, pero da algunas características similares por lo que vemos en este relato. Cómo es que ese muchacho caía al suelo, ¿verdad? Y dejaba salir espuma por su boca y se ponía tieso, ¿verdad? Se va secando, dice ahí el relato. Usted ha visto, es feo en realidad ver a una persona que está convulsionando. Si usted no sabe que esa persona convulsiona, usted dice, en este momento se me murió, ¿verdad? Porque son horribles, así literalmente, la forma como les agarra a las personas que convulsionan. En este caso era por la influencia del demonio, pero el Señor dice que lo reprendió y claramente le dijo, el versículo 25, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él, le dijo el Señor. Porque si Dios va a hacer algo, hermanos, en la vida de una persona, lo va a hacer total. Probablemente hoy no esté endemoniada la persona, ¿verdad? Sino que solamente los enemigos, los demonios lo estén influyendo, lo llevan al vicio, lo llevan con otras mujeres, o si es mujer lo lleva con otros hombres, le hace que se pierda, le hace que haga un sinfín de cosas. Pero Dios, que es tan bueno, Él quiere libertar completamente a las personas, ¿verdad? Y todo lo que ha puesto Él en contra para que no nos acerquemos más a Dios, Él lo va a quitar. Pero hay que acercarnos al Señor. Hay que invocar su nombre. Yo doy gracias a Dios, hermano. Yo no me puedo quejar aquí en este lugar, porque yo sé que los tiempos de oración programados en la iglesia son de gran bendición. Y hemos visto que los tiempos de oración han venido creciendo de personas en número. Y eso muestra el interés, ¿verdad?, de cada quien por la búsqueda del Señor. De modo que lo que yo acabo de decir que vamos a hacer en las casas, probablemente ustedes ya lo estén haciendo, ¿verdad? Y quizás yo soy el que no estoy informado, ¿verdad? Pero sí el Señor los conoce, ¿verdad? Así que, hermanos, esos tiempos me gustaría que no vaya a ser solamente el grueso de la iglesia en los que vienen los días lunes a orar aquí, sino que me gustaría ver a cada líder de ministerio aquí en este lugar, líderes de alabanza, líderes de servidores, líderes de qué, del ministerio femenil, líderes de qué, de evangelismo. ¿De qué más tenemos aquí? Predicadores, todos aquí, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a venir a hacer si no estamos clamando al Señor? ¿O se apagó el gozo ahorita? Hay que seguir, ¿verdad? Hay que hacerlo mejor cada día. Este muchacho, mis hermanos, fue libertado nuevamente por el poder de Dios. Y estamos ya finalizando el mensaje. Dije que se habla de muchos ejemplos de posesión. Solamente le cito otros. María Magdalena dice que a ella, antes de su conversión, la atormentaban 7 demonios. Dice Marcos 19:9. Perdón, es Lucas 8:2. Es en Lucas 8:2. Ahí lo puede encontrar usted. ¿Quién más?
a Simón. Este era un mago, ¿verdad? Este había engañado, dice, a todas las personas de Samaria con sus artes mágicas. Dice que todas las personas creían que lo que él hacía era el gran poder de Dios. Pero cuando llegó Felipe, y a mí me gusta ese impacto, porque era un evangelista, y dice que Felipe les predicaba a Cristo, no predicaba cualquier otra cosa, les predicaba a Cristo. Y grandes milagros de liberación y sanidades ocurrían cuando él predicaba. Necesitamos esa gente todavía, hermanos, ¿verdad? Necesitamos evangelistas, necesitamos pastores, necesitamos maestros, ¿sí o no? Para la edificación de la iglesia. Entonces dice que cuando oyeron a Felipe y que les predicaba a Cristo, ese hombre fue expuesto. Y al final tuvo que él también acercarse por ahí, aunque su conversión fue falsa, pero él también, ¿verdad?, vio que el poder que él tenía era inferior ante el poder que llevaba Felipe. Nuevamente quiero enfatizar, el que está con nosotros, dice la Biblia, que es más poderoso que el que está en el mundo. Usted no encuentra en la Biblia que alguien le esté diciendo que usted debe tener miedo, ¿verdad?, y estar ahí amedrentado. No, dice que somos más que vencedores. Pero ¿quién más? Elimas, en el capítulo 13 de Hechos, que hace poco, por cierto, hablábamos de él. Elimas, un mago, dice que en el 13, 8 al 11, dice que este hombre trataba de estorbar para que un procónsul de Chipre no oyera la palabra de Dios. Pero ahí estaba alguien también lleno del poder de Dios, Pablo, ¿verdad? Y le dice: hijo del diablo, enemigo de Dios, ¿hasta cuándo vas a dejar de trastornar los caminos rectos del Señor? Queda ciego, le dijo, por algún tiempo. Y verdad, ese hombre tuvo que experimentar el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque se oponía para que alguien no se convirtiera. Probablemente usted está invitando personas y diga: no, es que le invito y nunca viene. ¿Qué tal si un diablo por ahí, un demonio, la está estorbando? ¿Qué hay que hacer para que esa persona se congregue? Hay que orar. Antes de irle a invitar, hay que orar. Y no solo una vez, ¿verdad? Es que yo ya oré, ¿verdad? Por eso es que hoy la voy a invitar. Oremos varias veces. He oído testimonios de iglesias que antes de ir a invitar a una persona en X reunión, células o lo que sea, siempre hay una continua oración por esa persona. Y cuando llega la persona, no, hombre, eso es como solo como ir a traer. Pero a veces a nosotros no nos hacen caso las personas porque solo con nuestra bonita voz vamos, ¿verdad? O con la bonita cara, ya aquí la vengo a invitar. Y aunque tengamos buenas intenciones, no quiero dañar a nadie, aunque tengamos buenas intenciones, pero como hay de intermedio un poder espiritual, usted no sabe, ¿verdad?, si la persona probablemente hasta practica ciencias ocultas, ¿verdad?, si son adoradores de otros dioses. Entonces por eso necesita haber orado por esa persona. Aquí se opuso ese hombre. Y por último, una joven esclava en el capítulo 16, ¿verdad?, que daba ganancias a sus amos. Esa era una divina. Y ella pues quería congraciarse incluso con los apóstoles, pero los apóstoles le dijeron: fuera, ¿verdad? Porque no queremos adivinos en la obra de Dios, ¿verdad? No queremos personas que adivinen por el poder demoníaco. Queremos personas que sean usadas por el poder del Espíritu Santo. Y que si van a decir algo, que se los haya inspirado el poder de Dios. Así, ¿verdad? Y hemos dicho siempre, si Dios le ha dado algo a usted, es para edificación de la iglesia. Y hay que creerlo de verdad. El primero que debe de creer algo que Dios le revela es la persona que lo recibe, ¿verdad? Porque si un sueño no es de Dios, el mismo Espíritu Santo que está en nosotros le dice a uno. Pero hay cosas que son bien puntuales y que Dios está hablando y que por lo tanto hay que ponerse más a cuentas con Dios. Y mayormente cuando Dios está confirmando más las cosas, ¿verdad? Si Dios está avisando, no espere ver el problema para creer, sino que oremos más delante del Señor. Vamos a orar en esta oportunidad. Vamos a invitar a los hermanos de alabanza que puedan pasar, y la iglesia, si gusta, nos ponemos en pie y vamos a pedir al Señor Dios Todopoderoso que Él nos
ayude. Esta batalla no es nuestra, esta batalla es de Dios. Esto es de Dios. Quiero que todos entremos en esta comunión con el Señor. Cierre sus ojos y comience a interceder por personas que usted sabe que necesitan de Dios. No hay mejor forma de ataque en contra del enemigo que arrebatarle las almas que él tiene bajo su poder. Hay gentes que quisieran estar en las iglesias, pero que el enemigo los ha envuelto y hoy ya no pueden salir de la situación en que están. A veces son vicios, en otras oportunidades situaciones de la vida, situaciones familiares incluso. Se han enfrascado en tantas cosas que hoy ya no hayan cómo regresar a Dios. Pero aquí hay una iglesia dispuesta a clamar al Dios Todopoderoso por aquellos familiares que todavía no están con nosotros, por aquellos familiares incluso que se congregaron pero que se han alejado. En esta noche lo reclamamos para el reino de Dios. Declaramos victoria sobre sus vidas. No importa que la situación que veamos sea contraria. Le pido, estimado hermano, estimada hermana, que no ponga su fe en lo que está viendo actualmente, que no ponga su mirada en lo que está aconteciendo, sino que ponga su mirada en lo que Dios es capaz de hacer. Él es capaz de transformar aún a la peor persona que podamos ver. Prueba de ello, hemos visto hoy a estos hombres que estaban oprimidos por el enemigo, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Él es ver hombres y mujeres rendidos a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Comencemos a dar gracias en esta hora. Comencemos a agradecerle, porque un corazón agradecido proclama la grandeza de Dios. No se cansa de decirle gracias. No se cansa de decirle: te agradezco, Señor, porque hace tiempo no tenía la oportunidad de estar en tu presencia. El pecado me había alejado, el pecado me tenía lejos, pero ahora tengo la oportunidad de venir a tu casa y decir que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, tu fidelidad me acompaña todos los días de mi vida. Alábele, exalte su poderoso nombre en esta hora. Levante sus manos al cielo en señal de gratitud al Señor. Y con el ministerio de alabanza le decimos gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Gracias, Cristo. Oh, Señor. Gracias, Cristo.
gracias en esta noche. Aleluya. Oh Santo. Sí, Señor. Poderoso Dios. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, todo es posible, si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, Oh, sí, Señor. en su palabra viva, Poderoso Señor. todo es Mi amado posible, si puedes creer. Comience a pasar. Si usted ha venido en esta noche necesitado del Señor, si hay enfermedad, si hay quebranto de salud, esta noche es la noche de sanidad. Esta es la noche de echar fuera todo problema. Si hay aflicciones, si hay cosas que están perturbando su vida espiritual, esta es la oportunidad para acercarnos al Señor y pedir sus fuerzas y decirle: aquí estoy, Señor, para recibir de ti. Comience a pasar en esta noche. Todo aquel que se sienta necesitado del Señor, todo aquel que sienta que depende por completo del Señor, pase al frente y reciba de Dios, reciba del Señor Dios Todopoderoso esas fuerzas que solamente Él puede dar. Acerquémonos. Él está en este lugar. Él está para sanar. Él está para transformar vidas. Él está para resolver problemas, por difíciles que estos sean. Probablemente usted diga: no, es que no puedo, no hay oportunidad para salir de esta situación. No hay nada imposible para Dios. Este es el Dios de lo imposible. Oramos por estas personas. Oramos que sea el Dios Todopoderoso el que les ministre abundantemente, que su Espíritu Santo pueda hacer esa obra preciosa, esa obra maravillosa. Si esta noche usted se va a reconciliar con el Señor, esta es la noche hermosa en la cual usted dirá: este día yo me puse a cuenta con el Señor. Acérquese al Señor, acérquese a Él. Usted conoce su situación. El Señor y usted sabe cómo está su vida. Voy a pedir a los líderes ahí que ministremos. Hermano Manuel, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano Luis, podamos ministrar aquí a estas personas que están creyendo que Dios es capaz de hacer esa obra maravillosa. Es que no hemos creído en un Dios débil, hemos creído en el Todopoderoso, en el dador de la vida. Él es el que es capaz de transformar vidas. Probablemente estás esperando tu milagro y has dicho: ya Dios se ha olvidado de mí. Quiero decirte que no. Él está siempre pendiente. Él está siempre en el acuerdo, pero quiere que tú te entregues cada vez más a Él.
las palabras, que le busques más de cerca y verás el milagro y verás su favor. para decirte lo que siento. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Maravilloso, Por ti vive, Señor. maravilloso, Señor. Oh, mi Dios. Yo te agradezco. Sí, Señor, te agradecemos por tus misericordias, mi gran Rey, mi gran Dios. Oh, te damos gloria, Señor, mi Dios, mi amado Señor. Oramos, Dios mío, por este joven, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces su necesidad, Señor. Tú sabes, Dios mío, cuál es esa petición, Señor, de tu siervo, Dios. Guárdale, Dios mío, en todos tus caminos, mi gran Señor. Haz obras especiales en él, Señor. No permitas, Padre, que puedan caer en un vacío, Señor. Que tú seas guardándole, Señor, dándole las fuerzas necesarias para vencer en toda tentación, para ser fiel a ti, mi amado Dios. Oh, mi gran Señor, mi Dios. Tú conoces, Dios mío, a nuestra hermana Mayra. La conoces perfectamente, mi gran Señor. Oh, Dios eterno, que las peticiones de su corazón, Señor, puedan ser cumplidas, mi amado, mi Dios. Tú eres capaz, Señor, de hacer esa obra perfecta, obra maravillosa, obra, Señor, grande. Te adoramos y exaltamos tu poderoso nombre, Señor. Oh, Dios mío, tú conoces a tu sierva, Señor. Tú le has llamado, Señor, a esta obra, Dios mío. Conforme a su fe, pueda recibir de ti, Señor. Conforme a esa fe, Dios mío, que tú has depositado en su vida, Señor, pueda crecer cada día más, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Padre, y pueda ser guiada para ministrar a otras personas también, Señor. Úsale como instrumento en tus manos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu sierva, mi amado Dios. Oh, Dios mío, tú eres el que le ha guardado hasta el día de hoy. En tus manos está tu sierva, Señor amado. Oh, Dios, ese consuelo que le das cada día, Señor, en sus momentos de soledad, Padre, ahí has estado tú, Señor. Creemos, Padre, que le mantienes con fuerzas, con salud, y que tú, Señor, le guardas siempre, Señor. Aunque muchos se olviden de ella, Señor, tú no te has olvidado, Padre. Tú le tienes, Señor, en el hueco de tu mano, y está segura. En esas manos está segura tu sierva, Señor. Oh, gracias. Gracias te damos, mi gran Rey, por todo lo que tú haces, Señor, mi Dios. Oh, mi amado Dios, mi Señor. Oh, santo, santo, santo eres, mi gran Rey, mi gran Señor. De la madrugada, y yo buscaba el rostro. Te adoramos, mi Señor, Jesús. Señor, Te adoramos en esta noche, Señor. compasión de mí, Oh, maravilloso, Señor. de mis problemas, Sí, Señor. que yo confío En ti está nuestra confianza, Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis Sí, problemas, Señor, sí, Señor. que yo confío en ti. Solo en ti, Señor, está nuestra confianza. Señor, Señor, Recibe gloria. compasión de mí. Recibe la honra de tu pueblo, Señor, mi gran Dios, mi gran Señor. Proclamamos tu señorío en este lugar. Proclamamos tu grandeza, mi gran Dios. Recibe gloria, recibe honra.
Sí, mi Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén.